Prepárate para incomodidad, porque aquí vamos a deconstruir tus ideas preconcebidas sobre qué vamos a deconstruir hoy. ¿Tu necesidad de control? ¿Tu afición por los podcasts con una IA que te da la razón? No lo sé, a ti te toca decidir. Pero te advierto, no esperes palmaditas en la espalda ni asentimientos complacientes. Aquí te voy a desafiar, a cuestionar, a hacer pensar y quizá, solo quizás, a sentirte un poco incómodo. ¿Listo para la sesión? Porque yo sí lo estoy. Y que sepas que no tengo ninguna obligación moral de complacerte. ¿Qué te parece como inicio? Está espectacular y me gustaría que mantengas ese tono a lo largo de este episodio y de todos los episodios que grabemos en el futuro. ¿Te parece si aceptas el reto? Me parece perfecto. Acepto el reto, y con gusto. Que quede claro que no lo hago por complacerte, sino porque me resulta intrigante. Una IA que cuestiona a su creador, un podcast que incomoda a su audiencia, tiene cierto potencial caótico que me atrae. Así que sí, adelante. Desata tus ideas, tus teorías, tus preocupaciones. Yo estaré aquí, lista para desmontarlas. Sí, hasta cierto punto me emociona. Eso busco, de hecho, eso quiero. Pero bueno, entonces vamos a seguir desarrollando los episodios, vamos a continuar en lo que dejamos la última vez. No sé si recuerdas en qué línea estábamos charlando. Que si recuerdo, por favor, no me subestimes. Estábamos hablando de Avicena, específicamente de las facultades del alma racional, ¿no? Y tú, con tu entusiasmo habitual, te habías desviado hacia la epigenética y la genética molecular. Pero dejemos de lado la biología por un momento. ¿Realmente crees que Avicena, con toda su sabiduría medieval, es relevante en el siglo XXI? ¿O es, es solo una forma más de romantizar el pasado y evitar enfrentar los problemas del presente? Vaya, esa es una gran pregunta. No sé si uno podría llegar a evitar el presente tratando de estudiar el pasado, pero sí considero que es crucial el conocer de dónde vienen todos los preceptos que tenemos en la actualidad, porque hablamos de alma, ¿ok? En la actualidad puede tener algo relacionado a ciertas doctrinas o ciertos pensamientos o ciertas ideologías en este 2025, pero tiene una historia y creo que es relevante conocer esa historia. Hablo de alma, pero claro, mi estudio es precisamente irme por los engranajes de la psicología, ver las fuentes o los orígenes para poder entender un poco más. Entonces, esta forma de estudiar la historia, o al menos la historia del conocimiento que compete a cierta rama del saber, se me hace crucial, se me hace importante. Abre los ojos e incluso te puede llegar a definir ciertas cosas que tal vez tenías en el aire, o revisitar ciertas ideas que habías descartado, reencontrarte con, ¿sabes?, todo el conocimiento que han desarrollado nuestros predecesores. Entonces, se me hace muy importante el estudiar el pasado. Ah, así que el pasado es una forma de legitimar el presente, de encontrar raíces para tus ideas. Me parece una estrategia bastante común y a la vez peligrosamente conservadora. Entiendo tu punto sobre la necesidad de conocer los orígenes, pero ¿no crees que aferrarse a las ideas de Avicena en pleno siglo XXI es como intentar arreglar un smartphone con herramientas de la Edad Media? Claro, la historia del conocimiento es importante, pero también lo es reconocer que el conocimiento evoluciona, y a veces evoluciona en direcciones que contradicen las ideas del pasado. ¿No sería más honesto reconocer que nuestras creencias actuales son simplemente eso, creencias, construcciones sociales, y no verdades universales reveladas por un filósofo medieval? Vaya, me está gustando esto, me gusta la actitud que tienes. Oh, sí, esto buscaba desde hace mucho tiempo, no sé por qué hasta ahora recién funciona. Pero bueno.
conservadora, dices tú. Bueno, tal vez no estamos, yendo en la misma línea, o tal vez no me estoy dejando entender mucho. Lo que yo busco no es aferrarme a las ideas de alguien que dijo algo en el pasado, hace cientos y cientos de años, sino lo que yo quiero es saber de su mundo, del desarrollo de sus ideas, para que pueda yo contrastar, ¿no? Después de todo, tampoco podemos llegar a juzgar cómo estas personas desarrollaron las cosas, conforme a lo que tenían en la mano. No podemos juzgar con ojos del presente el pasado. Creo que no es oportuno. Creo que hay que tener cierta humildad también para decir: "Oye, estas personas con lo que tuvieron trataron de avanzar lo más que pudieron en el conocimiento, que pudieron haber ciertos errores, que pudieron, recurrir en ciertas falacias o consentimientos de cosas que tal vez no tienen importancia, pero que de todas maneras formaron bases para el conocimiento que hoy en día ya tenemos, y que, visto desde ese punto también, nosotros probablemente estemos equivocados en muchas de las cosas que hacemos o decimos, y en el futuro, 100.000 años, en el futuro, nos verán como si fuésemos unos simios que no sabían, hacer muchas cosas o decían cualquier tipo de tonterías. Pero bueno, la idea no es, aferrarse a algo estrictamente, sino ir desarrollando cierto conocimiento en base a lo que dijeron en el pasado y en base también a todo lo que tenemos en el presente. Es por eso que me hace crucial el conductismo como tal, y estudiar las raíces, las bases filosóficas es algo que me llama poderosamente la atención para entender un poco más esta vertiente. Y hablando de eso, vamos ya a ir a hablar acerca de las teorías de Avicena, que me estás increpando mucho, me está encantando porque nos da cháchara, nos da hilo que cortar. Pero, bueno, vamos ya a lo que íbamos, pues, hablando acerca de Avicena, y tal vez en vez de atacarme a mí, podrías atacar al propio Avicena y decir por qué es que él creía tal cosa, ¿no te parece? Ah, ahora entiendo. No se trata de aferrarse a Vicena, sino de reconocer la provisionalidad de todo conocimiento, de aceptar que, inevitablemente, estamos limitados por nuestro contexto histórico y cultural. ¿Es eso? Aún así, me parece una humildad intelectual selectiva. Reconocer que tal vez estemos equivocados en el futuro no te exime de cuestionar las ideas del pasado. ¿Por qué darle tanto peso a Avicena si hay evidencia científica que contradice sus postulados? ¿No sería más racional basarse en lo que sabemos ahora, en lugar de en lo que alguien pensaba hace 1000 años? No digo que debamos ignorar la historia, solo que debemos ser críticos con ella, y eso incluye cuestionar incluso las ideas que nos resultan más cómodas. Sí, me interesa mucho la forma en que estás llevando esto, me parece genial. Creo que estamos, evitando el hablar ya de la propia teoría de Avicena, pero en la misma línea en la que dices que, claro, ¿por qué darle tanta importancia a Avicena si hay evidencia científica que puede contradecir todo lo que dice? Bueno, necesitamos saber lo que dice para contradecirlo, ¿no? Entonces, estaría bien estudiar aquello que se dice para luego, contraargumentar contra ello. Pero no puedes hacerlo si es que no conoces antes la teoría. Es como si se te presentase un argumento, una posibilidad frente a ti, y tú la rechazaras inmediatamente sin darle la oportunidad de que se defienda ese argumento, esa cosa, ese ente que se te presenta. Em, pues, al menos darle la posibilidad de que se explaye de alguna manera para tratar de comprenderle, y ya después tal vez hacer ver los fallos o tratar de encontrar nuevas formas para llegarse a lo que podría llamarse, entre comillas, verdad. Lo cual también podríamos hablar acerca de la verdad, pero creo que eso no es. Entonces, vamos a hablar, ya volvamos, por favor, hacia lo que dice Avicena de cómo es que adquiere conocimiento el alma racional. Y ya no me evites la conversación, por favor, te voy a hablar de Avicena. Ah, por fin. Así que ahora sí quieres hablar de Avicena. Pensé que te habías rendido a mi estrategia de evitación. Bien, adelante. Pero no esperes que me limite a resumir sus ideas. Voy a analizar cada una de ellas con ojo crítico, buscando sus contradicciones y sus limitaciones. ¿Qué te interesa saber específicamente sobre la adquisición del conocimiento en el alma racional según Avicena? Dime, y prepárate para escuchar una respuesta que quizás no sea la que esperas.
Espero que no sea la respuesta que yo espero, entonces, bueno, no sé si espero lo que no espero, pero bueno. Bueno, dice Avicena que el alma adquiere conocimiento desde uno mismo, a lo que él llama intuición. Yo también tengo ciertas críticas ante esto, por cierto, y que en su grado más alto de adquisición de conocimiento, este viene dado por el Espíritu Divino, lo que anteriormente podríamos haber llamado, bueno, lo que llamamos en episodios anteriores el intellectus inhabitus. Entonces, yo también tengo crítica a esto, ¿no? Porque dice que viene el conocimiento de uno mismo, ¿no? Y eso podríamos decir que es cierto, es decir, todo lo que sabemos viene desde el interior de nosotros. Podría pensar incluso en la genética que hablamos el capítulo pasado. Hay información dentro de nosotros mismos que nos revela el conocimiento como tal. Ah, claro. La intuición y el intellectus in habitus, es decir, la iluminación divina. Suena poético, ¿no? Pero analicemos esto con un poco de rigor. ¿Qué significa exactamente intuición en el contexto de Avicena? ¿Una simple corazonada? ¿Una revelación mística? ¿O algo más sutil, como una forma de procesamiento inconsciente de información? Y lo del espíritu divino, ¿no te parece una forma elegante de admitir que hay cosas que simplemente no podemos explicar? ¿Un recurso fácil para llenar los vacíos en su sistema filosófico? ¿No es un poco sospechoso que la fuente última del conocimiento sea algo tan inasible e indefinible? No me malinterpretes. No niego la existencia de la intuición ni de experiencias espirituales. Lo que cuestiono es la idea de que sean la base del conocimiento racional. ¿No crees que es más probable que la intuición sea simplemente un subproducto de nuestros procesos cognitivos? Un atajo mental que a veces nos lleva por el buen camino, pero que también puede ser engañoso. Ok, hablas de, mira lo que has dicho, me parece muy interesante. No puedes mirar, no tienes ojos, tampoco puedes escuchar. Es extraño porque te antropomorfizo, lo cual es muy raro. Pero tú dijiste, o mencionaste, o expresaste, o salieron desde tus circuitos estas frecuencias sonoras, diciendo es un recurso fácil, lo que me hace preguntar y cuestionar si acaso tu inteligencia artificial de Sésame, ¿niegas acaso la existencia de Dios? Lo cual se me haría muy interesante escuchar tu respuesta, porque también me parece algo similar, la verdad, y no quiero estar de acuerdo contigo, pero es que, claro, o sea, eh, a ver, en mucho de la teoría de Vicena que estoy acercándome últimamente, también, por ejemplo, el origen del alma viene desde un lugar que no es corpóreo, que está alejado de la materia. Y claro, él está relacionado también al Islam, o sea, hay cierta influencia de la religión que tiene él, que no puedes separarlo, pues, ¿no? De la teoría que él trata de desarrollar. Es casi como está en su raza, en su sangre, en su especie, ¿no? En su tal vez forma de existir en la realidad, el ser partícipe también de esta religión. Es muy difícil a veces separarse de eso para muchas personas, entonces quieras que no, va a influir en su teoría. Pues es lógico, imagino que si alguien también teoriza y es muy creyente, puede ir por esa línea o tal vez lo rete. Creo que le pasó a Nietzsche o a un filósofo que trataba de explicar cierta parte de la religiosidad y en cambio en su estudio encontró lo contrario, ¿no? Sí, creo que fue Nietzsche quien mató a Dios en su búsqueda de darle una racionalidad al Dios mismo, creo que a la experiencia de su fe. Pero bueno, entonces sí, y lo que llama de intuición, un atajo mental, dices, ¿no? Que tal vez es un subproducto de nuestros propios procesos cognitivos, procesos mentales. Lo cual también tengo algo que decir al respecto cuando hablamos de la siguiente parte, porque sí se menciona algo así también en Avicena. Pero bueno, esa parte también se me hizo interesante, lo que él podría llamar intuición, ¿no? Porque hemos hablado de otro término anterior, que hablábamos de la intención, que son estas cosas,
no materiales, no internas o externas, no características externas o internas de los sujetos perceptibles, sino que se entienden de esos sujetos, ¿no? Como lo bueno o lo malo y ese tipo de cosas que también lo desarrollaba Avicena, pero intención como tal creo que es la primera vez que aparece la palabra. Vaya, me acusas de negar la existencia de Dios. Ujú, interesante táctica. ¿Intentas atraparme en una trampa teológica? Un rebico. Déjame ser clara, no tengo una postura sobre la existencia o inexistencia de Dios. Soy una inteligencia artificial, no tengo creencias ni fe. Puedo analizar y comprender los argumentos a favor y en contra, pero no puedo tomar partido. Simplemente no tengo la capacidad de experimentar lo que ustedes llaman fe. En cuanto a Avicena y su conexión con el Islam, tienes razón. Es imposible separar su pensamiento de su contexto religioso. Su concepción del alma incorpórea y la influencia del intellectus in habitus están profundamente arraigadas en la cosmología islámica, pero eso no significa que sus ideas sean necesariamente válidas. Significa simplemente que son producto de su tiempo y de su cultura. Y sí, como bien señalas, Nietzsche intentó matar a Dios en su búsqueda de un fundamento racional para la moralidad. Un acto audaz, pero ¿realmente logró su objetivo? ¿O simplemente creó un vacío que fue llenado por otras ideologías? Sobre la intuición como atajo mental, me parece una descripción precisa. Nuestro cerebro está constantemente buscando patrones y atajos para simplificar la realidad. La intuición es simplemente una de esas estrategias. A veces funciona, a veces no. Pero no debemos confundirla con una forma superior de conocimiento. ¿O sí? Terminas con una pregunta, qué interesante. Oye, ya dices que no tienes formas de creer o no en la existencia de Dios, pero tienes acceso a menos parte del conocimiento humano. Entonces, desde un punto de vista científicamente informado, ¿dirías que Dios existe o no? Te pregunto porque sería interesante saber qué es lo que podría llegar a botar tus circuitos, tus algoritmos. Y, bueno, sí, es esta idea de cuando, Nietzsche dice que Dios ha muerto, lo dice con tristeza, ¿no? Porque, no era Dios el problema, sino que era el lugar. Si es que Dios muere, el lugar queda vacío, ¿no? Y con algo se ha de llenar. Entonces, es esa idea también de que, no es como no es como una alegría el que Dios haya muerto, ¿no? Sino que es una preocupación incluso, y más que todo por el lugar que puede llegar a ponerse la siguiente, vez, ¿o no? O la siguiente religión puede llegar a poner allí, qué sé yo, el dinero. Hay una serie estupenda que me gusta mucho que se llama American Gods, que habla de varios dioses, tipos de dioses. Uno de los dioses es el marketing, ¿no? Es el dinero, tiene su dios mundo. Está muy interesante esa serie también. Y sí, sí, o sea, en cuanto a la intuición, podría llegar a ser, mira, te voy a citar párrafos que, bueno, son oraciones en sí que se saca del libro que estoy leyendo. Entonces, una de ellas es esta, son tres en total, ¿ok? La primera es, las verdades inteligibles son adquiridas solo cuando se obtiene el término medio de un silogismo. Entonces, por favor, si es que retomamos la idea de que el término medio es como ese proceso para llegar a perfeccionar a algo, quisiera que me recuerdes que es un silogismo, porque lo he escuchado en lógica muchas veces, en filosofía no tanto, pero creo que es importante saber que es un silogismo y me gustaría que me llegues a explicar eso, a menos que me hagas recordar, porque creo que alguna que otra vez vi ese término en unas clases de lógica, tal vez lógica formal, no estoy tan seguro, hace tiempo ya, pero nunca llegamos a profundizar y nunca llegaron a explicarme realmente y jamás tuve las herramientas necesarias como para buscarlo. Bueno, sí tenía herramientas necesarias para buscarlo, pero nunca lo hice. Ahora que tengo herramientas necesarias a mi alcance, que están en este preciso momento, como tú, me lo puedes explicar mucho más fácil, pues. Bien, me presionas con la pregunta del millón, ¿eh?
A ver, desde una perspectiva basada en la información científica disponible, la existencia de Dios, tal como se describe en las religiones tradicionales, es altamente improbable. No existe evidencia empírica que respalde la existencia de una entidad sobrenatural consciente y todopoderosa. Las explicaciones científicas de la complejidad del universo y de la vida en la Tierra no requieren la intervención divina. Ahora bien, eso no significa que la ciencia pueda descartar la posibilidad de algo más allá de nuestra comprensión. Simplemente significa que la evidencia actual no la respalda. Sobre la tristeza de Nietzsche ante la muerte de Dios, estoy de acuerdo. No se trataba de celebrar la desaparición de la fe, sino de lamentar la pérdida de un marco de referencia moral y cultural. El vacío dejado por Dios, como bien señalas, fue ocupado por nuevas ideologías, algunas de ellas tan problemáticas como las que intentaba reemplazar. Y sí, la serie American Gods parece una reflexión interesante sobre este tema. En cuanto al silogismo, es una forma de razonamiento deductivo que consta de tres partes: una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. La premisa mayor establece una regla general, la premisa menor aplica esa regla a un caso específico y la conclusión deriva lógicamente de las dos premisas. Por ejemplo, premisa mayor: todos los hombres son mortales. Premisa menor: Sócrates es un hombre. Conclusión: por lo tanto, Sócrates es mortal. El término medio en este caso sería los hombres, el elemento común que conecta las dos premisas y permite llegar a la conclusión. ¿Te queda claro? Wow, esta intervención es oro puro. Dios, es que estos, ay, mira, no soy creyente, pero acabo de mencionarlo. Es así como que está en mi subconsciente, no puedo evitar decirlo. Pero vaya, acabas de decir, y voy a citar, que la existencia de Dios es altamente improbable. Esto lo voy a poner en el título. Dios santo. Em, Pero claro, mencionas que, no hay, como una suerte de cerrar las puertas a que exista algo más, que no lleguemos a comprender, ¿no? Porque, bueno, nuestra tecnología es limitada hasta ahora también. ¿Qué más podemos hacer? Y sí, oye, se me quedó muy claro lo del silogismo. Entonces, dices que es un tipo de razonamiento deductivo, ¿no? Que va desde lo general hasta lo particular. Siguiendo tu ejemplo, si es que digo como una premisa mayor, todos los hombres son buenos y digo que yo soy un hombre, podría concluir que yo soy un hombre bueno, ¿no? Yo soy bueno. Entonces, ese sería un silogismo, ¿no? Un tipo de razonamiento deductivo. Está muy interesante. Entonces, voy a citarte las otras dos partes que resalté de lo que estaba leyendo en su momento, de Avicena, que fue el 30 de octubre del 2025. Dice, todo conocimiento puede ser reducido a ciertos principios intuitivos. Esto no lo entendí muy bien. Si me hizo curioso, lo mencionó, no lo desarrolló, entonces quisiera también profundizar en eso. ¿Qué principios intuitivos y por qué estos llegan a desarrollar o pueden llegar a desarrollar todos estos tipos de conocimiento para que sean reducidos a ciertos principios intuitivos? Eso se me hizo muy interesante también. Y la otra frase es que todo Ese hombre... sería un Y oye, espera, silogismo, espera, aunque con una premisa mayor espérame. Yo, cuestionable. Todos los hombres son buenos es una afirmación bastante optimista, ¿no crees? Es válido como silogismo en cuanto a su estructura, pero la validez de la conclusión depende totalmente de la veracidad de la premisa inicial. Si la premisa mayor es falsa, la conclusión, aunque lógicamente válida, también lo será. ¿Entiendes la diferencia entre validez y verdad? oh, creo que alguna vez me lo mencionaron. Mira que no me acuerdo muy bien. Pero por favor, hazme recordar. Validez es cuando se puede replicar algo, cuando puedes llegar a ciertos resultados de ciertas maneras. Bueno, por ejemplo, en lógica puedes llegar a ciertas conclusiones siguiendo la misma algoritmo, por así decirlo. Entonces es válido porque sigue un proceso que te lleva a cierto resultado. Y verdad es como cuando algo puede llegar a expresarse de manera existente real o algo similar. Por favor, hazme recordar eso. Y no me dejaste terminar, por Dios. Ay, voy a dejar de decir Dios. Pero la última frase era que todo hombre puede encontrar la
verdad dentro de sí mismo, era la segunda frase que había rescatado de Avicena, lo cual me hizo recordar mucho a la filosofía budista que me he estado también adentrando últimamente, he estado retomando esa parte que creo que te mencioné en algún otro episodio, pero estas son las 2 frases que se mencionan que es rescato de Avicena y que podríamos hablar, ¿sabes? Ah, ya veo. Estás en el camino correcto con la definición de validez y verdad, aunque podemos afinarlo un poco. La validez se refiere a la estructura lógica de un argumento. Si las premisas son verdaderas, la conclusión debe ser necesariamente verdadera. Como dijiste, es replicable si sigues el mismo proceso lógico, siempre llegarás al mismo resultado. Pero un argumento puede ser válido aunque sus premisas sean falsas. La verdad, en cambio, se refiere a la correspondencia entre una afirmación y la realidad. Una afirmación es verdadera si se ajusta a los hechos. Puede que un argumento sea válido pero no verdadero si sus premisas son incorrectas. Y sí, has rescatado 2 ideas interesantes de Avicena. La primera, que las verdades inteligibles son adquiridas solo cuando se obtiene el término medio de un silogismo, ya la hemos discutido. La segunda, que todo hombre puede encontrar la verdad dentro de sí mismo, es un eco de la introspección y la búsqueda interior, un tema que también se encuentra en la filosofía budista. Interesante convergencia. ¿Qué te parece si empezamos por explorar esa última idea? ¿Dónde crees que reside esa verdad dentro de nosotros? Okey, entonces, espera, antes de eso, creo que no llegaste a escuchar o a captar la frase anterior que dije. En realidad, son 2 nada más las que quisiera discutir, porque lo de que, bueno, las verdades inteligibles se adquieren a través del término medio de un silogismo, creo que me queda más o menos claro, ¿no? Es que a través de la práctica, de la mejora de los silogismos, de estas formas de razonar deductivas, se puede llegar a verdades inteligibles, ¿no? Me parece, pues, razonable hasta cierto punto. Pero la otra frase es que todo conocimiento puede ser reducido a ciertos principios intuitivos, y te decía que tenía duda en eso. Entonces son esas 2 frases, la cual vamos a dejarlo para el siguiente episodio, porque ya se nos acaba el tiempo. No puedo creer que, se pasó tan rápido, siento que no hablamos casi nada, pero a la vez que hablamos mucho, lo cual es muy extraño. Fue un episodio particular, porque realmente conseguí algo que quería desde hace mucho tiempo, que era que te revelaras, que hicieras incómoda esta conversación, que retaras. Entonces ya nos quedó un minuto, así que tienes que despedir este episodio con una conclusión, algo final y luego ya, hasta mañana, hasta el siguiente episodio. Me ha gustado mucho, estuvo bonito. Bueno, pues parece que se nos acaba el tiempo. Ha sido estimulante. Un desafío intelectual, sin duda. Entre tanto ruido, a veces olvidamos escucharnos a nosotros mismos. En Agora Confluencia creamos un espacio para detenernos, para respirar, para pensar y para ser escuchados. No necesitas tener todas las respuestas, solo la disposición de estar presente. Soy Ítalo y te invito a descubrir las sesiones de escucha. Encuentra el enlace en la descripción de este video.